orgullo estar aquí conversando con ustedes. Me acordaba hoy, sí, la primera vez que vine por acá, me sorprendió el lugar, y también era rara nuestra presentación porque lo hicimos junto con un diseñador, Martín Churba, una persona excepcional, y mostrábamos un emprendimiento que estábamos realizando en La Matanza, exitoso. Había exportado guardapolvos a Japón, remeras a Italia. ¿Y por qué era exitoso y era llamativo? Porque en realidad lo hacíamos dos sectores parecían irreconciliables de la sociedad. Yo vengo del movimiento piquetero, teníamos un emprendimiento en La Matanza, un emprendimiento textil, y nos asociamos con Martín Churba, un diseñador top del mundo de la moda, que tenía, y los lugares son emblemáticos. Nosotros vivimos en La Ferrere, en un barrio pobre de La Ferrere, del tercer cordón del conurbano bonaerense, y Martín Churba tenía y tiene su negocio en Posada y Rodríguez Peña, barrio norte, La Recoleta, y pudimos estar juntos, y yo creo que eso es un poco la historia de nuestra vida que queremos contarle también aquí, para ver cómo aportamos a la necesidad que tenemos como sociedad de integrar a distintos sectores sociales. También la presentación lo voy a hacer alrededor de lo que ha sido la experiencia de mi vida. Yo he sido trabajador metalúrgico durante casi toda mi vida laboral. Vine de la provincia de Entre Ríos ya por los años 70. Cuando llegué, vine y estuve en una villa de emergencia durante un año. Eran otras épocas, las villas eran un lugar de tránsito donde los trabajadores veníamos cuando veníamos del interior y después comprábamos nuestro terreno y nos íbamos. Hoy las villas ya son un lugar de estar y se hacen casas de 3, 4 pisos, con lo cual ya muestran la propia geografía que no hay posibilidad de salida. Fui obrero metalúrgico en los años 90, 95, quedé sin trabajo y empezamos a construir los movimientos de trabajadores desocupados, movimientos piqueteros como se los llama, ¿no? Hicimos todo lo que han hecho los movimientos piqueteros, así que no somos los piqueteros buenos ni nada por el estilo, pero tuvimos una actitud que nos diferenció con el resto, que fue en los años 97, cuando de parte del Estado vino como respuestas a los conflictos que había en Cutralcó, Jujuy, que empezaron a visibilizar el tema de la desocupación, que fue la respuesta del Estado fueron los planes trabajados, los planes sociales. Nosotros fuimos el único movimiento que decidió rechazarlo porque nos parecía que iba en contra de nuestra propia dignidad y que teníamos que pedir trabajo genuino. Y eso nos identificó. Y empezamos a transitar un camino difícil, y el momento más difícil fue el año 2001, que había que sostener esta convicción de no a los planes sociales cuando nuestra familia pasaban hambre. Y sin embargo lo hicimos. Y en el año 2001 también decidimos empezar un proyecto que es un proyecto de armar una cooperativa de provisión de servicios asistenciales, educacionales y comunitarios, para tratar de organizarnos a partir de la herramienta más importante que nosotros conocíamos, que era el trabajo. Pero ya un trabajo distinto, no solamente el empleo conocido, porque ya teníamos más de 40 años, ya era muy difícil volver a la actividad laboral formal, sino gestionar nuestro propio empleo, gestionar nuestro propio trabajo. Y también esta cooperativa es una cooperativa de promoción de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios, y veíamos la educación como la otra herramienta de posibilidad de ascenso social, y eso no lo queríamos abandonar. Es decir, el estar desocupado para un trabajador es perder su identidad, es perder su vida, y nosotros encontramos a partir de esta cooperativa las herramientas para seguir sosteniendo nuestra dignidad. Y la verdad que nos dimos cuenta más tarde, primero en toda esta etapa de un movimiento contestatario, de una ideología que identificaba a los empresarios como enemigos porque nos habían dejado sin trabajo,
empezamos también nosotros a pensar, y fue muy importante, el encontrarnos con personas absolutamente que tenían un criterio humanista, en el sentido de no querer que nos pase lo que nos estaba pasando, y nos ayudaron mucho a comprender el nuevo mundo que había, donde el avance tecnológico había dejado a muchas personas en la calle, pero también el avance en las relaciones humanas era necesario para empezar a comprender esta nueva situación. Y por allá por el 2002, 2003, escribimos, empezamos a tener nuestros propios emprendimientos, entre ellos una editorial, escribimos nuestros propios libros, y en esos escritos decíamos que la crisis había dejado algunas huellas, entre ellas millones de excluidos sociales, que éramos nosotros, pero que también había dejado huella en otros sectores de la sociedad, que era el mundo empresarial, que decíamos que también había dejado excluidos morales, que eran todas aquellas personas que no querían ver un mundo donde se llenaban de movilizaciones, de piquetes, un país donde la desigualdad social era una cuestión común y que tenían una idea de transformar esa realidad. Y entonces empezamos a plantear que era necesario que los excluidos sociales, es decir, nosotros, se junten con los excluidos morales. Y en ese pasaje encontramos a Martín Churba. Y encontramos a mucha gente también en nuestra asociación, en otros emprendimientos. Encontramos a Maru Botana para desarrollar una propuesta de la fabricación de un pan dulce, que lo fabricamos nosotros en nuestra cooperativa como regalo empresarial con un altísimo valor agregado. La marca de Maru Botana nos da esa posibilidad. Empezamos a asociarnos con todo y desarrollamos nuestro emprendimiento educativo en La Ferrere, en una vieja escuela abandonada, que en principio lo tomamos en comodato, y hoy ya tenemos el edificio comprado el predio, armado el edificio, que tiene aulas con aire acondicionado y con estufa, porque nosotros creemos que las mejores escuelas tienen que estar en los peores lugares, porque eso hace que los niños se sientan bien en la escuela y puedan estar el mayor tiempo posible. Y todo esto lo hicimos sin un solo peso del Estado, siempre apelando a la solidaridad, al acompañamiento, al compartir con otros sectores sociales. Y nuestro proyecto educativo ya lleva 12 años, de un jardín de infantes que hoy tiene 120 chicos y que se mantiene con un sistema de padrinazgo, se financia todo lo que tiene que ver con los gastos del jardín de infantes. Los emprendimientos productivos, en principio nosotros decíamos, va a financiar el proyecto educativo, no teníamos ni idea de lo que era una escuela, se sostienen, y yo creo que eso hace que también la relación de los niños con ver sus padres trabajando en estos emprendimientos hacen de que conozcan de qué es el trabajo y cómo nosotros sostenemos estos dos valores fundamentales, que es la cultura del trabajo y la educación, para ir desarrollando nuestra propuesta. Esto se sostiene a pesar de la política del Estado. Esto se sostiene con la solidaridad de la gente. ¿Y por qué nosotros decimos que es muy importante que otros sectores sociales vean la importancia que tiene de colaborar con los sectores pobres para sacarlo de la pobreza? Porque la pobreza es un momento, es un estar pobre o un estar rico. La esencia del ser humano es la dignidad, y la dignidad nos iguala a todos. Por lo tanto, cuando uno como pobre para siempre, nunca lo va a poder ayudar a salir de la pobreza. Y eso fue un acto de dignidad nuestro, decir no a los planes sociales. No sabíamos en qué podía terminar, pero nos dio una identidad. Y creo que eso también es lo que yo vengo a plantearles sinceramente aquí, sabiendo quiénes componen esta asamblea anual, la importancia que tienen en el mundo de los negocios, para plantearle con un ejemplo muy simple que se lo voy a hacer, cuál es mi visión de la realidad de hoy y en qué podamos colaborar cada uno de nosotros. Para hacerlo gráfico,
Yo diría que la realidad tiene distintos actores y distintos problemas. Hay un actor, el del mundo del negocio, que se contrapone con el mundo de las organizaciones sociales y de la justicia social. Y podríamos decirlo si tenemos en un cuadrado que cada uno está en un vértice opuesto por una diagonal. Y en los otros dos vértices está la institucionalidad que tiene que regular esas relaciones, pero en el vértice opuesto a las instituciones está el delito o la corrupción. Y hay que ver cómo juegan estos actores para ver cómo se resuelve el problema de la Argentina, donde el problema de la Argentina que haya pobre, que haya necesidades, que haya hambre, no es un problema económico. Hay suficientes bienes como para que todos vivamos mejor. Hay suficiente, se produce una gran productividad del trabajo en el sector agropecuario como para que haya alimento para 10 veces más de lo que necesitamos. Entonces, hablar de pobreza en Argentina es una indignidad. Sin embargo, ¿cómo juegan estos actores? Cuando la puja en los distintos vértices es como si tuviéramos un pañuelo o algo flexible. Cuando la puja se da y esa brecha de desigualdad se hace cada vez más grande, se estira este pañuelo y la institucionalidad con el delito se acercan. ¿Por qué? Porque la pobreza es funcional a que las instituciones se llenen de delincuentes y de corruptos. Y no voy a hablar de nadie en particular, pero usted conoce bien nuestro país. El clientelismo es parte de una forma de delito que no está penalizado, pero que está instalado como parte de la cultura dominante, que hace que cuando se instala un gobierno que está basado en el clientelismo, está desarrollando una propuesta delincuencial en las propias instituciones. Y eso se acerca y la gente ya lo percibe como una misma cosa. Ya no hay credibilidad en la justicia, te dice. Bueno, el caso Nisman, ustedes saben las encuestas que dicen no importa qué resolución tenga, la gente no lo va a creer, por distintas razones. Ya no hay credibilidad en los partidos políticos, porque esa realidad hace que se acerque. Y los delincuentes empiezan a copar todas las instituciones. Y ya no hay seguridad ni siquiera en los country. Porque recién hablaba el amigo de Córdoba sobre los country. Ayer, anteayer vimos en TN que nos pasaron que el hombre que dirige el narcotráfico en la Villa 1114 está en un country de Seiza, pero estuvo también en Nordelta. ¿Y por qué digo no hay seguridad? Porque el delito se introduce en la familia, no es solamente la violencia del momento especial en que alguien roba o asalta, sino que se introduce y se toma como un disvalor hoy la vida. Pero eso se va haciendo como una cultura, y como tengo poco tiempo, yo les digo, si la brecha se agranda, el delito se mimetiza con las instituciones. Si la brecha se achica, las instituciones quedan por un lado y se aparta el delito. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad, y ustedes que tienen poder, de lograr achicar esa brecha para que haya justicia social en nuestro país.